una película. Se realizó, profe. Wildo Ojeda. Y más preciso que se realizó. Hacer una fiesta. ¿Cómo puede quedar mejor? Organizar. O se estrenó una película. Se estrenó una película. Wildo, muy bien. ¿Y quién dijo organizó? Él también dijo. ¿Cómo, profe? Ah, él también dijo. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, Wildo, seguimos. Hacer un formulario. Nos vamos a la ventanilla de la facultad y nos dicen, tenés que hacer un formulario. Completar puede ser, profe. Lucas López, muy bien. Completar un formulario. ¿Cómo podemos decir, y es tan importante en la vida, hacer amistades? ¿Se puede hacer amistades? ¿Hay otro más preciso? ¿Más elegante? Elegir amistades. ¿Otro mejor? Forjar amistades nuevas. Por ejemplo, ¿y qué es de Crear, tu vida pues. en este momento? Y estoy haciendo una carrera. Cursando, puede ser. Cursando una carrera, muy bien, Josué. Todas estas situaciones de violencia nos hacen daño. ¿Hacen daño? Causan daño. Causan. Otro más Generan, elegante. puede Impliquen. ser, profe. Lucas dice generan. Otro. Mis compañeros ante las dudas hacen preguntas. En vez de hacer preguntas, ¿cómo puedo decir? Realizan. Formulan. Elaboran, formulan, Cuestionan, puede ser, profe. cuestionan. Muy bien. Siguiente planteamiento. El año pasado hicimos una obra en la Plaza Uruguaya. Una obra teatral. Hicimos una obra teatral. Realizamos. ¿Eh? Realizamos. Presentar. ¿Puedes, profe, repetir como dijiste? Repetir la oración. Sí, Por el favor. año pasado hicimos una obra teatral en la Plaza Uruguaya. Interpretamos. Habíamos interpretado, profe. No. Sería. La consigna es, Natalia, precisar el lenguaje. ¿Y qué decía el compañero Alejandro Josué? Nos explicó, Puede ser, profe. el compañero Alejandro Josué nos explicó que muchas veces por falta de vocabulario repetimos, por ejemplo, el verbo hacer, el verbo decir, el verbo poner, ¿verdad? Que son verbos que se utilizan, o el verbo dar, ¿verdad? Hay varios verbos que se utilizan sin la ubicación correcta dentro de ese contexto, ¿verdad? Entonces, por eso estamos preguntando. Natalia, nos costó Sí. muchos meses hacerla. Esa obra teatral nos costó muchos meses porque teníamos que practicar. Nos costó mucho hacerla. Realizarla. Recrearla, Nos costó puede ser. mucho realizar, podría ser, profe.
Sentar. Realizar, intentar, recrear. Presentar. Excelente, presentar también. En el encuentro de los compañeros hicieron actas. En un encuentro de debate que tuvieron, hicieron actas. Generaron, puede ser, profe. Generaron. Otro más preciso. Elaboraron actas. ¿Eh? Elaboraron. Elaboraron. Muy bien. Muy bien. Marta y Lucía, Rodrigo, Emanuel y Natalia hicieron un informe. Realizaron. Realizar un informe. Otro más preciso. Elaboraron. Elaboraron, realizaron. Después el otro puede ser Presentaron. también. Muy bien. Carmen Jiménez, te escuchamos. Te escuchamos, ¿Qué tal, Carmen. profe? ¿Se ven las diapositivas? Yo no veo nada en la pantalla. No. En forma oral yo le estoy tomando a tus compañeros una Bien. pruebita oral. Perdón, profe. Está. Entiendo. Gracias. Bueno. Redactaron, profe. ¿Cómo? Redactaron. Redactaron, elaboraron. Muy bien. Otra oración puede ser: entre todos los compañeros hicimos los ejemplos para explicar adverbio. Entre todos los compañeros hicimos los ejemplos para explicar adverbio. Realizamos los ejemplos. ¿Alguien más? ¿Puedes repetir, profe? Entre todos los compañeros hicimos ejemplos para explicar adverbio. Lo que nosotros queremos reemplazar es el verbo hacer con otro más preciso. Entre todos los compañeros elaboramos los ejemplos para explicar adverbios. Muy bien, Wildo. Excelente. Se suele utilizar mucho también el verbo poner, ¿verdad? Por ejemplo, dice, tienen que poner atención. Tienen que poner un ejemplo ahí, casos especiales de verbo. Tienen que poner un anuncio en ese departamento o en ese pasillo o en esa clase. Tienen que poner un castigo a los alumnos que no entran a clase, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué podemos utilizar? Primer caso, poner atención. ¿Quién se anima? Prestar atención, puede ser, profe. Emanuel, muy bien, prestar atención. En vez de poner ejemplo, ¿cuál va a ser el más preciso? Poner ejemplo. Ejemplificar, puede ser. Directamente haciendo ya una síntesis, ejemplificar. Muy bien. Y si vamos a poner un anuncio en el aula, pongan ahí un anuncio para que no se... Colocar podría ser, profe. Colocar. Otro. Y el famoso poner castigo. Publicar un anuncio, José, muy bien, gracias. Publicar un anuncio. Poner castigo, profe. Castigar. Sí, en vez de poner un castigo. Poner. Y poner podría ser, profe. Estructurar un castigo, puede ser, profe. Estructurar, no. Publicar un anuncio, profe. Informar, ahí dice un compañero, informar un castigo.
Profe, ¿se puede decir disponer un castigo? Disponer un castigo, dar un castigo, Aplicar un castigo puede ser Aplicar un también, profe. castigo. aplicar Profe, y ejecutar en no puede ser, ¿verdad? ¿O puede? ejecutar un castigo, ya ese ya va a ser, ¿Verdad? ya va a depender del contexto, ¿verdad? Ok. Ahí ya hay que atender el contexto. Gracias. También otra palabra, sentenciar, muy bien. Sentenciar un castigo. Conceder un castigo. Conceder, proponer, ¿verdad? En el caso de, se suele también escuchar hablar con el verbo decir. Todo es decir, decir. Bueno, vamos a invitarle a ese compañero a que diga un poema. Vamos a invitarle al delegado de curso a que diga un discurso. Sí, estuvimos en ese encuentro y escuchamos que estaba diciendo unos insultos, ¿verdad? Decir, sí, dijo un secreto. Sí, hay que decir la verdad. Bueno, ¿quién se anima? Decir un poema. Interpreté un poema. Interpreté un poema. Y el que más se utiliza, el más Recite un preciso, poema. Recite un poema. recité un poema. Llame. ¿Cuál? Y el discurso, el delegado dijo un discurso que Bien. emocionó mucho a los compañeros. Realizó un discurso. Pronunció un discurso. Dio un discurso. Elaboró un discurso. Elaboró, pronunció, dio, pronunció, Proclamó. ¿verdad? Realizó un discurso, puede ser, profe. Realizó, pero es más porque el discurso se pronuncia, ¿verdad? También se puede anunciar, ¿verdad? Pronunciar, pero el más preciso ahí va a ser pronunciar. Cuando hablamos de decir insultos, hace poco vimos ese vocablo en el texto de El poder de la palabra. Decir insultos. Pronunciar. Pronunciar discurso, dijimos recién. Proferir. Proferir. ¿Se acuerdan que buscamos el significado de la palabra proferir? Excelente. Proferir Prestar. insultos. Y decir y decir el secreto, ¿cómo puede ser? Confesar. Confesar. ¿Qué más? Y decir la verdad. Contar. Decir la verdad. Revelar la verdad. Revelar. Excelente, excelente. También se suele utilizar el verbo dar. Sí, la profesora le dio la razón. Sí, hay que dar un cambio. Sí, hay que dar confianza a los compañeros que están estudiando. Ay, ese tema me da miedo. Transmitir. Entonces, así a veces se utiliza mucho el verbo dar. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo decir en vez de doy mi opinión? Opino. Opino. Da una impresión. Preso. Una impresión. Sugerir opinión. Sugerir una opinión. Y dar una impresión.
provocar, provocar una impresión, dar información, Dar brindar, Información. brindar información, Revelar, profe. revelar, conceder, Facilitar. otorgar, muy bien. Da Facilitar. miedo. El tema del verbo da miedo. Causa. Transmite. Genera miedo, profe. Genera, transmite, Provoca. provoca, etcétera, etcétera. Muy bien, gente. Es súper importante entonces practicar estos ejercicios que nos ayudan, sobre todo en el paquete importante de vicios del lenguaje. Justamente, ¿por qué? Porque tenemos que atender la calidad de nuestra expresión, ¿verdad? Entonces, y en esa calidad, y a esa calidad de expresión denominamos la precisión léxica o precisión del lenguaje. Bueno, entonces tengo unas ideas que pueden ayudarnos para nuestro lenguaje jurídico. ¿Cuál sería el vocablo preciso cuando yo digo el abogado cambió el argumento del acusado? El abogado cambió el argumento del acusado. Modificó. Sí, se modifica, entonces en vez de modificó, ¿cuál puede ser? Cambió. ¿Cómo es, profe? ¿Lo puede repetir? El abogado cambió el argumento del acusado. Se está haciendo un informe y decimos, bueno, ese abogado cambió el argumento Modificó. de su acusado. Sustituyó, puede ser, profe. Modificó, profe. Sustituyó, modificó, De otro argumento. planteó otro argumento. Se puede decir de tantas maneras, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo nuestra lengua es tan rica? El adivino puede, solemos decir, puede prever el futuro, por ejemplo. ¿Verdad? Ese adivino puede prever el futuro de sus clientes. Puede visualizar. Visualizar. Pronosticar. Pronosticar. Vamos a hacer una nota para pedir el cambio de la profesora. Vamos a hacer una nota. Redactar. Redactar. Yo lo supo. Elaborar. Realizar. Realizar. Ya tiene otra connotación. No es cosa, está el cosismo que dijo hace rato también Alejandro Josué, ¿verdad? El cosismo, todo le llamamos cosa, ¿verdad? El otro día también ya hablamos del cosismo. Entonces dice el estudiante, profe, no es cosa fácil resolver este ejercicio de adverbio. No es cosa fácil. ¿Se puede decir no es cosa fácil? No, profe. ¿Cuál va a ser el léxico preciso? No estaría fácil, puede ser.
No estaría fácil, pero esa palabra Sencillo, cosa, ¿sí? Sencillo puede ser. No, acá lo que nosotros vamos a reemplazar es cosa, el cosismo. En vez de decir un sustantivo preciso, Ah, decimos es cosa. fácil. Muy bien, no es tarea fácil, no es tema sencillo. Muy bien. Tema, Cuestión. tarea, cuestión. Muy bien, es más preciso. Tuvo el éxito gracias a su esfuerzo. Mi compañero tuvo el éxito gracias a su esfuerzo porque ingresó de cabeza luego. Así suelen decir, ¿verdad? Tuvo el éxito gracias a su esfuerzo. Alcanzó. Alcanzó el éxito. Dedicación. No. Obtuvo, profe, el éxito gracias Y a su sí, esfuerzo. tuvo y obtuvo es lo que tenemos que cambiar. Tuvo y obtuvo. Tenemos que cambiar. ¿Qué se hace para alcanzar el éxito? Dice acá su esfuerzo, ¿verdad? Conseguir, lograr, ahí está muy bien. Consiguió el éxito gracias a su esfuerzo. Logró el éxito gracias a su esfuerzo. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Josué. Gracias a Wildo, quienes nos están ayudando. Lastimosamente tenemos dos personas que no aprovecharon la oportunidad. Hoy es la sexta clase que siguen brillando por su ausencia y yo no puedo hacer nada y ustedes son todos testigos, ¿verdad? Estamos implorando y suplicando a la persona que ustedes ya saben que son, quiénes son, ¿verdad? Tania Beatriz Dávalos y Diego Eufrasio de Jesús, ¿verdad? No aprovecharon la oportunidad. ¿Se acuerdan qué dijo Carlos Cuauhtémoc Sánchez? En el transcurso de la vida se van abriendo varias puertas de las oportunidades y uno tiene que estar preparado para aprovechar y entrar en esa puerta y a través de esa puerta que se abre, aprovechar, ¿verdad? Lastimosamente hay muchas personas que no aprovechan, porque 6 ausencias de seguida sin ninguna justificación es un dolor en el alma. María Victoria, te escucho. Sí, profe, buenas tardes. No quería avisar nomás que estábamos sin luz acá, por eso me estoy conectando recién. Eso nomás quería avisarle, profe. Gracias. Sí, 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 en muchas zonas estamos con esa dificultad. Ayer en mi colegio, hacia el barrio San Pablo, estuvimos casi 2 horas sin luz, ¿verdad? Pero yo siempre tengo suerte. Tenía un ventanal maravilloso y entonces entraba la claridad perfectamente y no perdimos clase, ¿verdad? Por suerte. Muy bien, vamos a hacer algunos repasitos así y ya les dejo para que vayan a practicar y trabajar aquello que más les cuesta. Si te escucho, ¿alguien pidió la palabra? Sí, profe. Edson Santa Cruz, hoy recién nomás llegué, me conecté recién porque salí muy tarde de mi trabajo. Eso me quería avisar. Gracias, Edson. Muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces acá vamos a anotar una justificación. Está. Bueno, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de los préstamos que hacemos de diferentes textos? De diferentes vehículos y alguien abrió su micrófono. Bueno,
Cuando aparecen los vocablos que forman parte de aquello que llamamos extranjerismo, porque son términos, vocablos que prestamos para nuestra producción en la lengua española, ¿verdad? Ya tenemos todas las reglas de cómo tenemos que utilizar y todo eso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que nosotros tenemos que manejar y recordar siempre? Claro que enriquece, ¿verdad? Siempre enriquece y ayuda, pero no se debe abusar, ¿verdad? Y dice, no hay que rechazar, un vocablo extranjero, voy a rechazar. Hay que saber bien si esa palabra que yo estoy prestando tiene otro más preciso en la lengua española. Entonces, por eso dice la expresión, no son rechazables en sí mismos, ¿verdad? Porque es extranjero ya voy a rechazar. No. Si yo encuentro otro más preciso, entonces voy a utilizar ese que es más preciso. Y dice que al utilizar, por ejemplo, al utilizar o incorporar en el informe que yo estoy elaborando, ¿qué tengo que atender? Que tenga una ubicación ordenada y que realmente tenga sentido dentro de esa estructura en donde yo estoy queriendo utilizar, ¿verdad? Y ya habíamos hablado también que se acomodan a la lengua española, tanto atendiendo los rasgos gráficos como también atendiendo la forma, ¿verdad? Por eso habla de rasgos gráficos y morfológicos. Y ahí es donde hablamos de unos criterios generales que hace una clasificación y dice, los extranjerismos superfluos y necesarios son aquellos vocablos que utilizamos teniendo nosotros en lengua española lo que más conviene, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso abstract. Algunos usan en su trabajo, en su informe, abstract. Y este vocablo tenemos en español. No hace falta decir en inglés si tenemos el significado directo en español, que es resumen o extracto. ¿Sí? Y lo mismo el backup que solemos escuchar, ¿verdad? Tenemos en español y podemos decir sí, tenemos copia de seguridad. Cuando hablamos de consultoría o de consultora, no hace falta decir en inglés. ¿Por qué? Porque tenemos las expresiones precisas, ¿verdad? Después tenemos otro paquete en donde se nos habla de los extranjerismos necesarios o muy atendidos. Sobre todo solemos escuchar cuando hablamos de términos de origen latino, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, es una lengua extranjera, es una palabra latina, habeas corpus, pero nosotros tenemos que utilizar y vamos a utilizar y tenemos que saber utilizar, ¿verdad? Y así currículum vitae y todas las expresiones latinas que tenemos en nuestra lista. Hay otro grupo en donde se mantiene la grafía y la pronunciación que ahorita nos explicó muy bien el compañero, ¿verdad? Ballet, jazz, software, ¿verdad? Que tenemos que atender. Después dice, vamos a ver que eso ya hablamos muchas veces también, cómo tengo que escribir, ¿verdad? En cuanto a criterios generales ya habíamos hablado, ¿verdad? Que tengo que escribir, tengo que resaltar, dice luego que es una obligación resaltar tipográficamente. ¿Cómo? Puedo utilizar cursiva, puedo utilizar comillas, ¿verdad? Para poder utilizar esas expresiones, ¿sí? Criterios generales.
Ya habíamos hablado también de la adaptación, ¿verdad? De la pronunciación o de la grafía originaria, que son muy pocos vocablos y que manejamos muy bien, ¿verdad? Hoy también nos explicó ya el compañero, por ejemplo, que nosotros decimos el IBAR, ¿verdad? O master, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la palabra master ya se pasó a la lengua española y ya podemos utilizar con la tilde, ¿sí? Entonces, hay que atender el tipo de adaptación que a veces queremos utilizar dentro de nuestras expresiones, ¿verdad? Y tenemos después, vamos a ver si acá, el pádel, que son términos que mantienen su pronunciación prácticamente original. Pero la parte gráfica, o sea, el cómo se escribe, se tiene que atender, termina en consonante L, se carga la voz en la penúltima sílaba y exige, por supuesto, una tilde. Por eso paddle lleva tilde. ¿Sí? El otro día alguien había dicho, profe, pero existe ese verbo. Sí existe el verbo predecir, ¿verdad? Entonces, solamente que el verbo predecir tiene el participio irregular. Así como decir, su participio irregular es dicho, predecir también mantiene ese participio irregular. Predicho, ha predicho, he predicho, hemos predicho. ¿Se acuerdan cuando hacemos la conjugación? No tenemos que pluralizar nuestros participios. Solamente van cambiando los verbos conjugados, que es el verbo haber. Yo he predicho, tú has predicho, él ha predicho, nosotros hemos predicho, vosotros habéis predicho, ellos han predicho. ¿Sí? ¿Y qué significa el verbo predecir? Ya sabemos, ¿verdad? Anunciar. Es como hablar de una intuición, ¿verdad? De que algo va a pasar, predecir. Y cuando conjugamos, las dos formas son válidas. Y algunos creen que cuando estamos haciendo corrigen los errores, si aparece el verbo prediré, está mal y está bien, porque se acepta de las dos formas. Yo puedo decir, él predecirá. Acuérdense que predecirá es una cosa y precedir es otra cosa, ¿verdad? En este caso dice predeciré o prediré. A mí me gusta más prediré, parece más fácil, ¿verdad? Él predirá, nosotros prediremos, vosotros prediréis, ellos predirán. Pero igual se puede decir yo predeciré, tú predecirás, él predecirá. ¿Se entendió? ¿Suena raro? Estoy hablando sola. Sí, suena raro, profe. Ay, me Profe, acá asusté. estamos. Me asusté. La verdad que no es muy común escuchar, profe. Estamos escuchando, profe. Realmente, yo primera vez que dije pediré, escuché, profe, realmente. Prediré. Sí, suena rarito. Pero podemos aprender a utilizar bien. ¿Qué ocurre con el verbo prever? ¿Verdad? Entonces, acá nos da una aclaración justamente que puede conjugarse como el verbo Profe. ver. Permiso, profe, disculpe que te interrumpa, pero antes de que cambie de palabra, ¿cómo se puede utilizar esa palabra prediré en una acción? Yo prediré la calificación de Silvina Cano. 5 felicitados, ¿verdad, Silvina? Yo prediré.
¿Qué prediré, profe? Es posible. Predeciré también, entonces. También se puede decir predeciré. Ya. Prediré es del verbo predecir. Quiere decir que nos estaban atendiendo. Porque No, nunca recién lo escuché, profe, ese prediré, no sé qué. Bueno, y entonces, eso justamente estábamos, a ver si puedo, ahí, voy a pasar otra vez. El verbo predecir, ¿quién recién preguntó? Quiere decir que no escucho. Anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura. Yo hablo por conjetura porque veo que la gente se dedica o no se dedica. Entonces yo prediré la calificación de algunos, ¿verdad? Si veo que estudia, si yo sé que presenta su trabajo y que se dedica, entonces esa predicción, ese anuncio va a ser por conjetura, por los trabajos que va entregando. ¿Se entendió entonces el verbo predecir? Sí. Sí. profe. Muy bien. El verbo prever, ¿verdad? Es un verbo muy importante también para la vida. Ver con anticipación, ¿verdad? Cuando vamos a rendir, por ejemplo, en forma virtual, siempre orientamos y sugerimos que se prevea con antelación el saldo, cargar saldo, buscar un lugar, revisar bien los dispositivos que se va a utilizar, etc. ¿verdad? Y dice que este verbo se puede conjugar como el verbo ver. Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos ven. El participio irregular es previsto, ¿verdad? Yo he previsto, tú has previsto, él ha previsto, nosotros hemos previsto, nosotros habéis previsto, ellos han previsto. ¿Se entendió? Entonces, preveo, preveía, preví, preveré en diferentes tiempos. Es necesario que ese joven es necesario que prevea o prever o prevea, ¿verdad? De acuerdo al uso que se va dando en el contexto. Muy bien. Hoy también el compañero nos explicó y el otro día también nos hablaban de los neologismos, de las palabras nuevas que se van, que ya hablamos recién también, ¿verdad? Hay que atender, si yo tengo una palabra precisa en la lengua española, no hace falta utilizar. Por ejemplo, ya existe la palabra comodidad, ¿verdad? Pero la gente quiere decir confort, ¿verdad? En las propagandas, en los informes, en cualquier lugar encontramos. Entonces, a veces ya se abusa y se utilizan mal los préstamos o los nuevos vocablos que se van adaptando al lenguaje. Por ejemplo, instalé un script de software para la web. De muchas maneras puedo decir en forma más precisa, ¿verdad? Disfrutar de su comodidad. El actor ha hecho su debut, ¿verdad? Entonces, cada palabra nosotros vamos buscándole la precisión léxica. Después tenemos algunos términos que alguien me preguntó, entonces yo estuve anotando. ¿Existe la palabra anexionar? Sí existe. ¿Existe la palabra exultar? Sí existe. Entonces, anexo, solemos decir, ¿de dónde viene el anexo? Eso que nosotros agregamos a nuestro trabajo práctico. Por ejemplo, siempre en un trabajo práctico nos piden anexo. ¿Y qué es anexo? Entonces es unir, incorporar algo. Y en este caso dice anexionar, unir o incorporar algo
especialmente un país o una parte de su territorio a otro. ¿Verdad? Eso es el significado así directo, preciso, en donde podemos descubrir su significado denotativo. Pero ustedes saben que una palabra... Profe. ¿Cómo? Permiso, profe. En la oficina también se usa mucho cuando se envían memorándum y dicen anexo, remito anexo, y son los documentos que van con la nota, acompañan el documento y a eso se refieren. Así escriben, ¿verdad? Allá en donde, en mi trabajo por lo menos es muy común el término anexo. Excelente. Muy bien, gracias. Exultar es un vocablo que significa mostrar alegría, gozo, ¿verdad? Por eso solemos escuchar cuando hablamos, solemos escuchar la exultación de María, ¿verdad? Gozo, satisfacción. Y estos son términos que a veces escribimos mal. Entonces tenemos que atender bien cuál es la forma correcta, ¿verdad? Algunos términos que tenemos que cuidar cómo deben escribirse correctamente. Eso es en la parte de ortografía. Después tenemos que un término que se aceptó, ¿verdad? Alardear como verbo, ¿verdad? Alarde. Solemos escuchar, ¿verdad? Una persona que presume mucho, entonces se suele decir alardear, hacer alarde. ¿Y qué es hacer alarde? Ostentar, presumir de algo. Entonces, la forma correcta de la preposición de acá es alardea de inteligencia. Esa compañera alardea de inteligencia. O ese compañero alardea de inteligencia, alardea de que es una lectora, o alardea de esto o de lo otro, ¿verdad? Entonces es presumir de algo, anunciar, ostentar algo. Y ya se utiliza como verbo. Después tenemos... ¿Sería sinónimo o no de jactar? Sí, puede ser sinónimo de jactar. Jactar o jactarse, alardear. Depende mucho, siempre hablamos nosotros de la denotación y connotación, ¿verdad? Entonces depende mucho del contexto que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? El verbo jactar, jactarse, ¿verdad? Tiene también muchas connotaciones. Así mismo, el otro que anteriormente usted estaba presentando, anexionar, también tiene su sinónimo que es anexar. Sí, anexar, muy bien. Se jacta solemos escuchar mucho también, se jacta de conocer bien ese tema, ¿verdad? Jactarse, sí, alabarse, pero presuntuosamente también, ¿verdad? Presumir de algo. Excelente. Después tenemos, este ya es un repaso también del famoso uso incorrecto de los pronombres, ¿verdad? Sobre todo de los pronombres la, lo, le, las, etc. Cuando caemos en un vicio, cuando todo lo leamos, ¿verdad? Y entonces llegamos al loísmo, que es el uso de los pronombres los, en vez de usar el pronombre le y les, ¿verdad? Utilizando los pronombres del complemento directo en vez del complemento indirecto. Tenemos que grabarnos y saber que el pronombre le solo se usa con los complementos indirectos. Cuando yo voy a reemplazar un complemento indirecto. Le y les. Y lo siempre uso para reemplazar a un complemento directo. Entonces, por eso es importante atender maba, pepa o reemplazar. ¿A quién le está reemplazando?
a qué palabra, para poder colocar bien y utilizar como corresponde. Dice, utilizando los pronombres del complemento directo en vez del complemento indirecto, cuando el sustantivo al que se refiere es masculino, ya sea singular o plural. Entonces, siempre va a ser incorrecto cuando yo digo, he terminado el documento, échalo un vistazo a ver qué te parece. Échalo. Entonces tiene que ser échale, porque alguien va a hacer esa acción, ¿verdad? Échale un vistazo a ver qué te parece. He terminado, ay, pasó. He terminado el documento, dice. Échale un vistazo a ver qué te parece. Es la forma correcta que ya dijimos. ¿Y qué pasa con el laísmo? A veces cuesta entender. A veces nos cuesta mucho. Laísmo es un vicio muy común. Que se generaliza el uso de la y las para referirnos a sustantivos femeninos que justamente está cumpliendo la función del complemento indirecto. Y eso está mal. Este uso incorrecto es más frecuente en el singular que en el plural. Y especialmente en la mención de personas. Entonces, su uso siempre va a ser incorrecto en varios casos cuando decimos, ¿verdad? Por ejemplo, entregaste el informe, no, el informe va a ser lo. Entregaste el informe, sí lo entregué. Entregaste el acta, ¿verdad? Entregaste el acta, ahí va a ser sí la entregué porque sabemos que acta, alma, agua, arpa y cuántos otros, área, son sustantivos femeninos, ¿verdad? Que ya hablamos del uso correcto de estos sustantivos que inician con tónica inicial. Entonces hay que atender a qué palabra es lo que va a reemplazar. Y entonces, el leísmo, que es otro vicio, oye, Puruba, ahí ya ve, cuando hablamos de vicio es cuando se usa mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el leísmo? Cuando le ensoquetamos y enchufamos, como se dice, todo le, ¿verdad? Y no se atiende a qué palabra le está reemplazando. Entonces, en este caso, por ejemplo, le y les deben sustituir, dice, que le y les sustituyan a un complemento directo de cosa, cuando hablamos de cosa. Entonces, ahí tenemos el concepto directo. Dice, consiste en el empleo de le. Sabemos que le es un pronombre en la función del complemento directo. Hayaikuapona, que le está restringido en masculino singular que designa seres animados, ¿verdad? Entonces, por eso a veces cuesta un poquitito. Y solamente con la práctica podemos ir. Entonces acá dice, ¿cuándo es leísmo? A tus padres les veo muy felices. A tus padres los veo muy felices, ¿verdad? De persona, en este caso de seres animados. Entonces la forma correcta es a tus padres los veo siempre muy, muy felices. Después tenemos los casos de pronombres posesivos, que sabemos, su nombre ya nos dice, que indica justamente posesión, señala pertenencia a alguna de las personas gramaticales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los pronombres posesivos, el mío, la mía, el nuestro, los nuestros. Lo nuestro sería cuidar y proteger el medio ambiente. Lo nuestro.
pronombre posesivo. Y justamente esto se explicó muy bien cuando se estuvo abordando este tema. Los pronombres posesivos de segunda persona. El tuyo, la tuya, el vuestro, la vuestra. Entonces, ¿cómo vamos a decir? La culpa de todo esto, la culpa de todo esto es tuya. Los posesivos de tercera persona, suyo, suya, suyos, suyas, y el neutro, lo suyo. Entonces, acá tenemos un ejemplo ilustrativo. Lo suyo requiere de tratamiento médico profesional. ¿Verdad? Se está hablando de un tema y entonces se hace un reemplazo de todo eso que se está hablando y le dice, lo suyo requiere un tratamiento médico profesional. Lo suyo. Los pronombres indefinidos. También ya habíamos hablado que hay que atender. Indefinido. No señala e identifica con precisión y en forma clara al sustantivo o nombre al que representa, ¿verdad? Ya sabemos que puede también ser cuantificadores pronominales. Atiendan bien. Estos pronombres pueden ser también, estos pronombres indefinidos pueden cumplir varios roles, por decirlo de alguna manera, de acuerdo al contexto que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, en este contexto, por ejemplo, dice todos los bosques está de adjetivo posesivo, ¿verdad? Entonces, por eso marqué ahí en rojo. No es el pronombre indefinido en este contexto. Yo digo, todos los bosques se inscribirán en un registro especial y no podrán ser objeto de la reforma agraria. Entonces, ahí no es pronombre. ¿Cuándo es pronombre? Cuando yo digo, por ejemplo, todos han habilitado. Ahí es pronombre. Todos han habilitado. ¿Están entendiendo? Yo re feliz por decir que fue así, todos estamos habilitados. Muy bien, así es. Así será. Así será. Todos han habilitado para el examen final. Entonces, este todos aquí es pronombre. Todos los bosques se inscribirán, aquí es posesivo, ¿verdad? Perdón, es adjetivo indefinido. No es acá posesivo. Entonces se dan cuenta, la misma palabra, todos, en un lugar es pronombre y en el otro es un posesivo, un adjetivo. Ahí llega la posesivo, un adjetivo indefinido. Pronombres relativos. También ya habíamos hablado que tenemos que atender muy bien el uso y a qué estructura de la oración está reemplazando, ¿verdad? Los pronombres relativos. Y justamente acá, en esta observación, nos dice que reemplaza al nombre o sustantivo. Va épico e el anexo subordinante. Nexo subordinante quiere decir que une la estructura, ¿verdad? Entonces, introduce oraciones subordinadas que le llamamos adjetivas o relativas. Entonces, estos pronombres pueden ser a veces simples, a veces compuestos. Entonces, el uso, acá tenemos unos ejemplos. Es incorrecto expresar, por ejemplo, la presente ley, quien tiene por objeto regular la protección, la recuperación, el mejoramiento del bosque nativo, ¿verdad? Está mal. ¿Cómo tiene que ser ahí?
La presente ley, ¿Qué? ¿Qué tiene? muy bien. Ese va a ser mi relativo, ¿verdad? No puede ser quién. La presente ley que tiene por objeto tiene que ser. Muy bien, entonces acá tenemos algunos ejemplos. Se puede usar indistintamente los relativos qué y quién. ¿En dónde? ¿Cómo? El Ministerio del Ambiente, quien actualizará reglamentariamente la estructura orgánica del Sistema Nacional. ¿Por qué aquí se puede utilizar quién o qué? Depende del antecedente, dice, ¿verdad? Entonces, si tiene un antecedente, un sustantivo animado, ¿por qué animado? Porque el Ministerio del Ambiente tiene seres humanos dentro, ¿verdad? Tiene personas, está con ánimo, ¿verdad? Por eso yo puedo utilizar o qué como Ministerio del Ambiente o quién como Ministerio del Ambiente que connota un sustantivo animado, ¿verdad? Entonces hay que atender bien cuándo utilizar qué, quién. Acá tenemos otro ejemplo. Son casos especiales a los pronombres relativos que encabezan oraciones subordinadas adjetivas. Las condenas pecuniarias, administrativas y civiles se aplicarán en quienes hayan causado daños y perjuicios al medio ambiente. ¿Verdad? Está muy bien utilizado este pronombre relativo en plural. Después tenemos el vocablo cuánto. También funciona como pronombre relativo si se combina con, ¿se acuerdan de todo o tanto? En cuanto el bosque cumpla con sus funciones ambientales, la calidad de vida de todos los habitantes, ¿verdad? Entonces acá tenemos cuánto y tenemos todos. La vida de todos los habitantes, sabemos que ahí no es pronombre, ¿verdad? Todos ahí no es pronombre. Bueno, después tenemos el famoso cuyo. Ese también. El relativo cuyo, que ya se repitió muchas veces, sabemos que es considerado un posesivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que atender dónde usar. Y dice, funciona como determinante o adjetivo determinativo y no concuerda con el antecedente, sino con el consecuente. Y aquí tenemos la ejemplificación. El que incumpla las disposiciones establecidas en la presente ley será sancionado, cuyas condenas pecuniarias administrativas se aplicarán. Bueno, acá tenemos cuyas condenas es mi adjetivo determinativo o determinante. Muy bien, gente maravillosa. Estamos entonces haciendo un repaso global, general y sobre todo ayudando a aquellos compañeros que tienen que ir con nosotros marchando a la par, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a Profe, encontrarnos, si Dios quiere. Sí, te escucho, Silvina. Silvina. Nosotros vamos a seguir teniendo clases contigo. Y el cronograma de actividades nos dice que tenemos que tener hasta el 3 de viernes, o sea que hasta
hasta de hoy en 8. Si Ah, les bueno, parece. bueno. Si les Sin parece. problema. Sí. Bueno, yo quisiera preparar algunos ejercitarios para que ustedes vayan haciendo y entonces así van preguntando sus últimas dudas antes de llegar a nuestro examen final. Si les parece. Sí, profe. Muy bien. Está Profe, una entonces, pregunta. vamos a repasar. Excelente. Muy bien, gente, les dejo entonces y vamos a Profe. enfocarnos. Sí, te escucho. Profe, Luis ¿sería tan Gaona. amable de decirme qué tal estoy con mi asistencia yo? Por favor. Y vos sabés bien tu asistencia, ¿cómo está? No, porque en el informe que vos enviaste, yo estaba los días porque supuestamente estaba ausente. Y bueno, y hay que ir poniéndose las pilas para seguir trabajando. Profe, permiso, ¿qué tal? Yo también, yo soy Milena Martínez y en mi registro tengo 22 de abril, tengo ausente, profe, y quisiera saber por qué tengo, porque ese día yo participé casi 40, 50 o 50 minutos de la clase, yo participé, no sé por qué. Yo le consulté ya al delegado, le mandé todos mis screens que le hice a la clase y a los registros y no entiendo, profe, por qué tengo ausente. Yo yo envié un audio que nos tranquilicemos con respecto a la asistencia, porque ese es el registro que yo hago cuando yo llamo para que ustedes respondan, contesten, participen, ¿verdad? Entonces, no se preocupen si tienen 80%, están adentro, o sea que no es para desesperarse. Sin Está ningún... bien, profe. Bueno, Profe, quiero hacerte una consulta nomás. sí. Profe, nosotros, porque desconozco cómo es la Facultad de Derecho, quiero consultar si el día del examen final se va a rendir con hoja carbónica por matriz del CNC o si va a ser, para saber si la nota va a estar en el día nomás, para los que sufrimos de ansiedad post-examen. Eso no me quiero consultar. No, el examen, ustedes tienen un reglamento, el examen no se corrige en el día, se corrige, hay un tiempo porque se tiene que revisar bien y tienen que estar los 3 interventores haciendo esa revisión y por eso no se entrega en el día. Vamos a hacer todo el esfuerzo, pero como es un día laboral, yo no sé si se va a poder, ¿verdad? Nosotros vamos a rendir, o sea, todavía no recibimos ninguna notificación precisa sobre ese día. Normalmente suele ser en el horario de la mañana, pero el año pasado se había presentado una nota para que se considere y se rinda en el horario de cada curso y todavía no hay ninguna orientación precisa sobre el tema. Entonces, yo no sé si va a ser las 7 de la mañana o las 8 de la mañana o nuestro horario habitual. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a estar pendientes. Seguro que los delegados, en cuanto tengan, nos van a estar comunicando eso. Sí, así mismo, profe. La próxima semana seguramente ya vamos a tener novedades. Sí, ya vamos a tener algunas novedades. Muy bien, gente, que tengan un excelente fin de semana. Aprovechen este fresquito para estudiar y concentrarse y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Chao, Gracias, profe. profe. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Chao. Hasta luego. Buenas noches.